Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, buenos días. En primer lugar, y como señalaba el representante del Bloque Nacionalista Galego, señalar que me va a ser imposible asistir al conjunto de la comparecencia porque se nos solapa con otras comparecencias, son las cosas que nos suceden a los grupos pequeños, así que trasladaré una serie de cuestiones y estaré atento a las respuestas que pueda dar, siendo consciente, como bien ha señalado también usted misma, que realmente el paso importante que tiene que ver con su ministerio es el que se va a dar en breve en este mismo hemiciclo y también en sesiones parlamentarias, que es con la presentación de los presupuestos generales del Estado, donde seguramente tendremos la oportunidad de comprobar si las palabras hoy aquí vertidas se corresponden con una práctica política a través de unas cuentas concretas en una u otra dirección. Nosotros, por seguir un poco el guión de su propia intervención, señalar que con lo que tiene que ver con la filosofía, con los objetivos, incluso con los retos aspiracionales que pueda tener su Gobierno para construir más democracia en el Estado español, podemos estar de acuerdo. Es decir, todo lo que tiene que ver con erradicar la desigualdad, todo lo que tiene que ver con buscar una mayor equidad entre mujeres y hombres, todo lo que tiene que ver con buscar una progresividad fiscal que haga que quien más tiene más pague, son elementos con los que estamos de acuerdo, con los que probablemente cualquier formación política que se sitúa algo más a la izquierda que la derecha, y no hace falta situarse en la extrema izquierda para esto, pues puede estar de acuerdo. Pero yo creo que hay que ajustarlo luego a la realidad, porque es verdad que la desigualdad ha decrecido con respecto a los 2 últimos años y se puede hacer agarrándonos al índice Gini, podríamos hacer con el AROPE o con cualquier otro índice o indicador evaluador socioeconómico, pero no es menos cierto que sigue estando en el 20,4. Es decir, que 1 de cada 5 ciudadanos o ciudadanas del Estado español son datos extraídos de la propia comparecencia de la ministra de Trabajo. Lo digo también para si alguien quiere intentar refutar esto. Según se nos dijo, está en el 20,4. El 20,4 sigue situando a un Estado con una parte de su población nada desdeñable, 1 de cada 5, en una situación de alto riesgo para mantener condiciones de vida digna. Por tanto, está bien ese descenso en estos 2 últimos años, pero no es menos cierto que la tarea que tiene por delante este Estado es ingente para conseguir avanzar hacia ese reto aspiracional que señalaba antes de erradicar la desigualdad. En cualquier caso, lo ha señalado. Es decir, lo importante es ver cómo traducimos todo esto en los presupuestos generales del Estado, a través de qué partidas y qué orientaciones, y ahí es donde estaremos atentos. No es menos cierto, y también se ha señalado, que nos preocupa, y también se ha señalado en la intervención anterior, cómo se van a aplicar las directivas, las órdenes que nos van a llegar de Europa en lo que tiene que ver con la contención de las políticas fiscales, en lo que tiene que ver con las llamadas reglas fiscales. Nos preocupa porque está bien decir que no vamos a seguir la senda de la austeridad o de los recortes, o el austericidio, para que se me entienda mejor, pero eso hay que verlo luego en la práctica, porque va a ser difícil encajar todas las piezas del puzzle. Y querremos estar atentos. Pero, siguiendo un poco su guión, usted señalaba algunos datos que nos tenían que insuflar o animar al optimismo. Decía que la mayoría de las empresas que han recibido fondos Next Generation han invertido más que otras empresas que no los han recibido, y que eso es bueno para seguir activando la turbina del sector productivo. Bueno, sí, pero no necesariamente es bueno para los trabajadores. Que me explico. Puede haber una gran empresa, y soy reiterativo con el ejemplo, porque lo tengo muy en mente, puede haber una gran empresa con factorías en diferentes lugares del Estado español, del sector de automoción, que puede haber cobrado 68 millones de euros en fondos Next Generation, bien para Opel, bien para Iveco, bien para cualquiera de las del holding al que pertenecen, que se llama Stellantis, que puede a la vez, y mientras seguramente invierte en esas plantas, yo no lo niego, decidir que cierra otra planta en Álava, en concreto en Laudio, y que la cierra a través de otras sus empresas, que es Glavista, para despedir a 200 trabajadores. Por tanto, creo que tenemos que tener un cierto cuidado con esos datos que, bueno, podrían invitar al optimismo, pero esconden dramas probablemente en algunos lugares, como el que yo he señalado, y que seguramente no solo yo conozco muy de cerca. Se señalaba también que se han dado 40.000 millones en préstamos, o que se han concedido, vamos, más que dar, 40.000 millones en préstamos para PERTEs. Y que eso da una buena muestra, la expresión creo que es literal, del apetito de nuestro sector productivo. Claro, cuando hablo de ejemplos como el anterior, uno no sabe si es apetito, voracidad o antropofagia para los derechos de la clase trabajadora, pero yo pediría que pongamos ahí también la lupa. Y ya centrándome en lo que tiene que ver con la consolidación fiscal, y como le señalaba, desde el temor, más que del temor, desde la inquietud y desde una cierta actitud vigilante a lo que pueda llegar
de Europa, creemos que es importante que, como se señalaba también antes, se garanticen las capacidades normativas plenas de quien tiene capacidades normativas plenas, y lo son las haciendas forales y también lo podrían ser los entes locales que han demostrado una solvencia en la gestión de los recursos de sus vecinos y vecinas como para no meterse en deudas millonarias. Y para eso no hace falta tampoco promocionar grandes premios de Fórmula 1 ni cosas por el estilo, sino se puede hacer con otro tipo de políticas. Y me quiero centrar ya en la política tributaria, que también ha sido uno de los elementos centrales de su intervención. Aparte de otros elementos con los que poco o nada tengo que decir, porque me parece que sustancialmente están bien, como la fiscalidad digital y todo este tipo de cuestiones, usted ha señalado que es importante y que es positivo que los sectores con grandes beneficios, como el de la banca o energéticas, pues tributen más en periodos de excepcionalidad como el que hemos vivido. O eso he querido entenderle. A mí me parece importante, y yo creo que no nos tendríamos que quedar solo ahí, por eso decía que hay que mirar los presupuestos generales del Estado. Yo creo que si atendemos a la realidad, la actual, no la pretérita ni la hipotética, sino la actual, veremos que es que tienen que pagar más. Y probablemente lo tengan que hacer por más tiempo. ¿Y por qué lo digo? Más allá de que alguien piense que esto es por una cierta inquina que la izquierda debe profesar a la banca y a la oligarquía. Pues por cosas tan sencillas como que, por ejemplo, se nos dice que la banca española saca un 70% más de rentabilidad por subidas de los tipos de interés que la banca europea. Es decir, que mientras la banca europea remunera los depósitos al 3,34% para la gente que tiene ahí depositados sus dineros, la banca española lo está haciendo a un 2,62%. Y eso será porque alguien se lo está permitiendo. Porque si en Europa está, como digo, al 3,34 y en España es al 2,62, parece que hay un cierto margen, y aquí sé que las décimas, incluso las centésimas, cuentan y pesan mucho para poder para poder recuperar dinero para lo público y poder destinarlo a todas esas cuestiones que usted señalaba. Pero podríamos ir más allá. Es que la banca ha mostrado unos beneficios espectaculares en el año 2023 y ha mostrado que goza de una magnífica salud, una salud de hierro, podríamos decir. Por tanto, también podrían aportar más. Pero ya no solo la banca. Es que Repsol, por ejemplo, por buscar todas las empresas o buque insignia de la economía en el Estado español, que también conocemos algo en Euskal Herria, porque también tiene algunas de sus factorías allí, como las tiene en otros lugares del Estado, pues es que Repsol, que en el año 2022 ganó 4.251 millones de euros sin contar los beneficios extraordinarios, pues ya en lo que lleva de año, ya hasta septiembre, acumula 2.785 millones de euros. Que yo ya sé que luego se pueden quejar los directivos de esta empresa y pueden señalar a usted o a cualquier otra ministra para decir que hacen ideología mientras ellos hacen economía. Pero es que la economía que hacen seguramente aporta mucho en pluses y dividendos para los miembros del Consejo de Administración y sus accionistas principales, pero no para la ciudadanía. Ni la de los lugares donde están radicadas sus factorías productivas, ni la del conjunto. Por tanto, yo creo que ahí sí que se puede hacer más. Se señalaba también que cada contribuyente paga un 11% menos en los recibos de la luz y del gas desde que este Gobierno, a diferencia del anterior, puso en práctica una serie de medidas. Y eso será cierto. Yo no lo pongo en cuestión, y desde luego no voy a señalar que me parezca negativo ni malo. Pero es que a la vez hay un informe que he podido leer en prensa que dice que las energéticas han cobrado 12.000 millones de euros de más en 2 años a familias y empresas en recibos de la luz y el gas. Luego, si estamos consiguiendo abaratar un 11% la factura para las familias, pero a la vez ellos parece que han cobrado 12.000 millones de euros y esto ha salido publicado en prensa y nadie lo ha rebatido. Yo, si fuera parte de estas empresas, me habría apresurado a hacerlo, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo de manera fraudulenta. Si, como digo, han recaudado 12.000 millones de euros más de lo que debían, pues parece que ahí también hay un cierto margen para que podamos llevar a efecto todas esas metas aspiracionales de las que se nos hablaba al principio. Señalaba también que hay que hacer acuerdos o que hay que buscar un gran acuerdo contra el fraude fiscal. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y también otra vez me ciño a la realidad. No se trata de volver a dibujar un país de buenos y malos. Bueno, ya sé que se dibuja de rojos y azules en muchas ocasiones, pero bueno, ni siquiera se trata de buscar la gama esta o de denostar la gama de grises entre el blanco y el negro. Es que los datos nos dicen que España pierde más de 4.000 millones de euros al año por evasión fiscal, que no elusión. Estoy hablando de evasión, y por tanto esto sí es punible, de evasión fiscal de las grandes empresas. Luego también parece que ahí tenemos un campo de trabajo apasionante por lo que puede suponer de recuperación de dinero.
que, dicho sea de paso, estos 4.000 millones de euros equivalen al 18% del impuesto de sociedades. Y ya no voy a hablar de todo el dinero que fluye por los paraísos fiscales, donde quizás también habría que tener una especial vigilancia, porque entre ellos los del Estado español, no solo, sino seguramente los de todo el planeta, pues se habla de 986.000 millones de euros. Voy a ir terminando. Nos hablaba también de, como digo, de recaudar más bajo la lógica de que quien más tiene, más pague. Pues yo concluyo con dos cuestiones. Pues bueno, yo creo que sería momento, ya sé que para estos presupuestos no llegaremos a tiempo, quizás para los siguientes sí, de que alguien se planteara también por qué tienen beneficios fiscales que no tienen otras realidades. Debe ir finalizando ya. Sí, finalizo. Ha consumido su tiempo. Acumulo aquí. ¿He hecho ya los 10 minutos? Sí. Sí, pues vale, pues termino ya. Pues la Iglesia parece que no tiene dificultades económicas severas, porque incluso ha recaudado más en la campaña de la renta anterior que en otras muchas, podría dejar de tener los beneficios que tiene. Y termino ya. Como le decía, sí que cualquier cosa que le sugiera Euskal Herria Bildu va a pasar a ser denostada por aquellos que poco le estiman en sus labores de gobierno, pero no me haga caso a mí, no le haga caso a Euskal Herria Bildu, hágale caso a los milmillonarios del Foro de Davos. Ellos mismos decían hace bien poco que había que ponerles más impuestos a sus fortunas. Gracias, y si 250.000 millonarios lo dicen, a lo mejor, y para no agraviarles a ellos mismos, tendría que hacerles caso. Muchas gracias, señor Matute. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Junts el señor Josep María Cruzet.